Bueno, bienvenidos a José Antonio, Manuel y Yolanda. Y estábamos, bueno, y a todos los que nos van a ver más tarde, y estábamos comentando el potencial de este libro, de ir poco a poco. Y había yo comentado bueno, es algo maravilloso lo claro que queda en un par de páginas en este libro, algo que en toda la filosofía de la libertad está latente, pero que no llega a manifestarse tan claramente, que es la diferencia entre concepto e idea y entre intelecto y razón. Y aquí es que te lo pone por delante clarísimamente. Y José Antonio estaba comentando el hilo de ello antes de poner a grabar. Sí, decía que está muy presente. Al final, este libro impregna un poco todo lo que estamos estudiando, ¿no? Yo lo veo muy relacionado con todo, un poco Mm. lo que decía. También nos estaba animando a que, aunque parece denso y bueno, a ti te está resultando que tiene una conexión enorme con todo lo que es la antroposofía más que nos gusta, ¿no? De lo esotérico, que aunque cueste, pero bueno, te sientes ahí en lo esotérico como descubriendo misterios que jamás hubiera descubierto y que atraen mucho, ¿no? Aquí la ruda filosofía es más seca, ¿verdad? Pero te abre a disfrutar más del esoterismo luego. Sí, porque incluso en el texto que comentaba antes, de Marcos Acosta, del grupo este de la época de Adviento, el texto que acaba de subir, hay un momento en el que hablando de este pensar vivo, analiza y pone un ejemplo diciendo, porque incluso para estudiar un hormiguero, eh, no es destruir el hormiguero para adentrarse en cómo se comportan las hormigas, sino aplicar la observación. Es decir, no el destruir. Bueno, no sé, ahí ha sido como un flash cuando leía eso, diciendo, digo, hay que ver cómo desde la ciencia al final vamos destruyendo, pero realmente la esencia está en la observación profunda desde un punto de vista del que estamos Ujú. estudiando aquí, ¿no? Sí. En mirar al otro ser, ¿no? Al otro ser vivo, a lo que sea, en definitiva, ¿no? Sí, y es admirable como la antroposofía, más bien Rudolf Steiner también propició que esto se hiciera práctico en el mundo a través de múltiples disciplinas. El arte de educar, que combina una educación verdadera en todos los aspectos, en valores, también en el conocimiento profundo del proceso evolutivo de la humanidad, hasta llegar al conocimiento científico desde esa base, con lo cual el niño lo integra de una manera mucho más viva. Bueno, la medicina, que es al fin y al cabo una medicina integrativa, no es una medicina alternativa, ¿no? Primero tienen que ser médicos oficiales, después hacer una ampliación de esa medicina al arte de curar alma y espíritu también, ¿no? Y en la arquitectura orgánica que integra las formas de la naturaleza con lo más absolutamente sofisticado, más allá incluso de las posibilidades que existían en la época de la arquitectura más científicamente basado en el cálculo, ¿no? Bueno, como resultado fue algo que los arquitectos de aquella época no daban crédito, que era esa unión de aquellas dos cúpulas del primer Goetheanum en una estructura impensable para el pensamiento matemático, científico, arquitectónico de la época, ¿no? O sea que es que Rudolf Steiner esto lo lleva a rajatabla y lo hace práctico, esotérico y nos lo presenta para nuestro propio entendimiento como un proceso evolutivo personal. Mm. Majestuoso. Algo, bueno, hoy traemos una cuestión más que es el capítulo 12. Me parece que el libro como que tiene una continuidad total. Va por secciones, que si en la ciencia, que es en el que estamos ahora, y dentro de la ciencia, pues luego va con capítulos numerados con números romanos que siguen una continuidad. Entonces, bueno, ahí estamos y bueno, razón, este capítulo trata, si queréis, vamos leyendo la cuestión y vamos comentando para entrar en materia. Eh, Voy a prepararlo.
Si quieres poner el verso antes, José Luis. Ay, sí, sí. Ya que estoy metido por ahí, voy a... Bueno, sí, venga, vamos a ponerlo directamente, va a ser más fácil porque además ya desde el WhatsApp. Sí, además es que el verso siempre nos acompaña de una manera tan especial, ¿verdad? Segundo que se está re... Ay, el WhatsApp, nada, ¿no? ¿Dónde lo tengo abierto? Bueno, podéis seguir charlando porque se me está complicando la cosa. Ahora cuando lo necesito no decís ni palabra, ¿que no? Ahora que hablen Manuel y Yolanda. Eso, castigado. Vale, tengo que recuperarlo con el código QR, que quiero entrar en el WhatsApp para tener el... Manuel, no se te oye. La que decía que estoy medio terminando de cenar y que no estoy como para hablar mucho ahora mismo, pero os escucho atentamente. ¿Estás con la boca Mm, llena o qué? Sí, una milla. Bueno, ya estamos, ya estamos. Bueno, hemos llegado o no hemos llegado bien con el verso. ¿A que sí? Claro que hemos llegado bien. Hemos llegado justo que el verso de Navidad nos acompaña toda la semana. Lo decimos un domingo, empezamos un domingo y entre medias llega el día de Navidad. Hemos llegado, vamos, ya lo tengo Vino aquí. divino. Que luego que por ahí que no, que van por uno más, que van por uno menos. Y la verdad es que no Claro, pasaría nada, ¿eh? Que alguna otra ocasión puede que no sea tan matemático que lleguemos, aunque no sé, siempre parece que vamos bien. Pero si un día no claro, llegamos bien, no llegamos bien y pegamos un salto, no pasa nada. Pero en claro. principio vamos a, nos lo tomamos, lo revisamos y vamos. Bueno, Navidad, verso 38. Siento al niño del espíritu. Madre mía. Pues nos vamos a dar el gusto de recitarlo 4 veces. O empiezo. Siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo. En el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial de la esperanza, que crece jubiloso en las lejanías del universo desde el divino fundamento de mi ser. Yolanda, Siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo. En el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial de la esperanza, que crece jubiloso en las lejanías del universo, desde el divino fundamento de mi ser. Manuel, Siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo, en el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial de la esperanza, que crece jubiloso en las lejanías del universo desde el divino fundamento de mi ser. José Antonio, Siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo.
En el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial a la esperanza, de la esperanza, que crece jubiloso en las lejanías del universo desde el divino fundamento de mi ser. Y Joana, Hola, siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo. En el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial de la esperanza, que crece jubiloso en las lejanías del universo, desde el divino fundamento de mi ser. bueno, un regalo haberlo expresado en tantos colores. Muchas gracias, porque es muy bonito, es muy profundo, es muy bello. Es como debía de ser, que menos. Bueno, pues ahora vámonos al texto. Bienvenida, Joana. Hemos Hola. hecho ya algún comentario así general, leído el verso tan especial de Ujú. Navidad y ahora nos vamos al texto a empezar con el trabajo de lectura y comprensión en grupo, con el capítulo 12, el intelecto y la razón, con la cuestión 4.2 dentro del capítulo de la ciencia. Y comparto ya. Bueno, vamos a ir leyéndolo poco a poco porque son pocos conceptos, pero da las vueltas justas. Finalmente, la pregunta y le he dado varias vueltas, he puesto y he borrado más de una vez. La que me ha surgido con más fuerza finalmente como evocadora de esencia oculta dentro, oculta o desvelada más bien hacia el final, sería, ¿son el intelecto y la razón generadores objetivos? No, espera, sí, no. Ah, ¿es este? Vale, aquí. Ese era uno, pero con el que me he quedado es con este. Lo voy a poner aquí en tiempo real para leerlo igualmente desde aquí. Y es cómo puede superar la ciencia, el dogma, para unirse a la libertad de la razón humana. Y Rothstein nos dice, nuestro pensamiento debe primero, se debe primero a la actividad de establecer distinciones conceptuales y en segundo lugar a reunir los conceptos individuales así creados en un todo unificado. El mundo científico prioriza al intelecto agudo que penetra en los más íntimos detalles al establecer sus distinciones, más que a la fuerza unificadora del pensamiento que penetra en las profundidades de los seres. Necesitamos conceptos firmemente establecidos y claramente delineados antes de poder buscar su armonía, causa y efecto, mecanismo y organismo, libertad y necesidad, idea y realidad, espíritu y naturaleza forman parte de la comprensión porque, de lo contrario, el mundo se nos aparecería como un caos inconexo. No sé si os sugiere, si queréis que paremos un poquito y lo reflexionemos en silencio, a ver si realmente llegamos a sacarle todo el jugo.
Claro, lo que viene a decir al principio es como que el mundo científico se queda un poco en lo inicial, ¿no? En no adentrarse en esa parte oculta del observado, ¿no? Y, y por eso dice eso de nuestro pensamiento, tiene primero la actividad de asignar un concepto y después la de reunir todos esos conceptos individuales, ¿no? Creados en un todo unificado, ¿no? Y sin embargo, el mundo científico pues, se queda ahí un poco en la primera cualidad, ¿no? Sí, es curioso, la ciencia se queda en las partes. Pon un ejemplo con Eso, la botánica que a mí me lo ha ilustrado, ¿no? Mira la naturaleza vegetal y comienza a catalogar. exacto, O sea, si no hubiera ninguna diferencia, no existiría catálogo. Todos los árboles serían árboles. eso es. Ahora ve que a uno se le caen las hojas y a otros no. Ah, ya tenemos árboles de hoja caduca, árboles de hoja perenne. Eso es. Ahora nos ponemos, es como una sucesión de intervalos encajados, ¿no? Y ahora Como no, con las flores, los angiospermas y los gimnospermas. Con los otros, y va haciendo esas diferenciaciones. Después la propia planta, en la raíz, el tallo, la hoja, no sé qué, no sé cuánto, la flor, en la flor, que sí, así. Y lo va catalogando todo, pero realmente el ser como planta no lo estudia. Ahí exacto. está, se queda en la superficialidad de haber dicho, uy, he desgranado todo esto. Y bueno, como en el ejemplo que ponía antes del hormiguero, es como si en el hormiguero dijera, pues en el hormiguero está la reina, está la hormiga maestra, la que hace esta, la que hace el trabajo, la que hace... Y hace un estudio majestuoso de... Ahora, ha destrozado el hormiguero. Primero ha destrozado el hormiguero para hacer ese estudio y después nos saca conclusiones realmente del ser hormiga. ¿Qué Ujú. función tiene, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué cómo contribuye a la humanidad ese ser hormiga, ¿no? En definitiva, ¿no? Se me viene a la cabeza un chiste muy tonto que, que me contaba yo, o me contaron cuando era chico, vamos. O sea, que un científico ponía una araña en una mesa y y le decía, araña, ven. Y la araña venía. Ahora le cortaba una pata, la ponía otra vez. Si araña, ven. Y la araña y venía. Ahora le cortaba otra pata y también venía. Y cuando le cortaba todas las patas, araña, ven. Araña, ven. No venía. Conclusión, a la araña cuando se le quitan todas las patas, se queda sorda. Eso lo he escuchado yo. Es que, o sea, es así, es tal Es cual, que así, es así, es así, es así. es tal cual. El Es científico lamentable, pero es es que es un así. chiste, un chiste. Exacto. En muchas cosas sí, Para que eso sea un chiste, ¿qué es lo que hace falta para entenderlo y reírse? La razón. claro. Mm, Tremendo. mm, Fue muy bien traído, yo creo que muy... Porque claro, mm, Ahora, el porque claro, segundo párrafo, no sé, el segundo párrafo me he quedado un poco yo... a ver cómo era. Claro, que Claro, no hay que criticar, necesitamos realmente para entenderlo los claro. conceptos. Y, mm, Claro, es lo que estamos diciendo, que se queda todo en algo como inconexo. Es decir, es como que faltaba algo. Falta, pues si lo miramos en el ser humano, que, uy, especialista en riñón, especialista en el esófago, especialista en el no sé qué, en el corazón. ¡Guau! Yo sé de corazón, pero del ser humano que es lo que sabe. ¿No? Eso es en la medicina, dice, bueno, pero del ser humano, que es lo que comentaba Concha en la sesión anterior, que a ella le pilló la formación todavía más guay, ¿no? O menos, bueno, es que claro, en estos últimos 40 o 50 años esto ha sido una debacle, ¿no?
Pero claro, le pilla, pues como nos ha pillado a lo mejor a algunos de nosotros, incluso la formación a lo mejor académica a nivel educacional, ¿no? A nivel de educación, ¿no? Que es que esto es que en los últimos 40 años esto ha dado un vuelco impresionante, ¿no? La deshumanización y el estudio del ser en sí, pues ha dado un vuelco bastante grande, ¿no? Pero lo comentaba Concha el otro día, ¿no? Que a ella le explicaban todavía eso de mirar al paciente a los ojos y de tirarte charlando un rato con él, pero eso se han encargado en las estructuras institucionales de decir, no, esto no hace falta. Aquí esto es como si viéramos a un número de pasaje, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? Y con los alumnos por lo mismo, ¿no? Mm. Pero fíjate que en principio sí es necesario, o sea, tú no te puedes enfrentar a algo sin antes empezar como el reino vegetal, el mundo de los árboles. Pues bueno, empiezas a observarlo y tu mente pues empieza a separarlo. Uy, mira, el que se le cae la hoja. Uy, mira, el que no. Ay, mira, los de hoja verde. Ay, mira, los de hoja blanca y rojiza. Bueno, los de... pero claro, el problema no es que el problema es quedarse ahí. Eso es necesario como paso previo, es lo que nos viene a decir. Pero luego hay que observar al ser del árbol y empezar a imaginarlo como un ser vivo en el que todo su proceso vital a lo largo del ciclo anual pues se adapta al entorno en el que está creciendo incluso para dar servicio a los animales y al ser humano de cierta manera. Porque los que se le cae la hoja es porque es necesario que se le caiga la hoja, pues son climas que son en invierno húmedos y fríos, y en cambio muy soleados y calurosos en invierno. Y entonces coge el árbol y para adaptarse a los seres humanos y darle cobertura en cada una de las dos temporadas, pues, y al final dice, "Jo, pero si es que es un organismo vivo, si es que yo formo parte de su propio ser porque él me da servicio y yo le doy servicio a él. Entonces, esa es la parte Totalmente. que falta. Totalmente. Porque todo tiene un sentido. En el todo tiene un sentido, no es al árbol se le cae la hoja y ya está, ¿no? Bueno, pues como a mí se me caen se me va cayendo la piel en escama, lo que pasa es que no me di cuenta, ¿vale? Pero todo tiene un sentido, porque claro, a nosotros también se nos caen escamas de la piel y vamos Ujú, mudando la piel, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ujú, Pero tiene un sentido que esa transformación celular de la apoptosis, de la necrosis, como muerte celular de la piel que tenemos y que tiene su papel y su sentido también en nosotros mismos, como regeneración celular que tenemos, por ejemplo, ¿no? Pues ahí lo mismo. claro. Sí, sí, la botánica también se dice, la diferencia entre el reino vegetal y el reino animal es que el reino animal se mueve y el reino vegetal Y el otro no. está estático. Y Es- tú dices, pero ¿cómo? Pero si es que pero esta especie escúchame. de árbol ha venido de Australia y estamos en Fuengirola, pero vino antes de que hubiera barcos, camiones y aviones. ¿Anda o no anda? Muy despacito, que no llegamos a verlo en una encarnación. Pero esa semillita que Ar- cae aquí, luego se la lleva el pajarito más para allá, y luego la Exacto. caga en el otro continente, se mueve. A su manera, Mm. se mueve, vive, crece, se reproduce, se mueve todo. Mm. Sí, es súper, ¿eh? Es que parece que no, pero no se te escucha de banda. No, quería decir Ah, que me estoy leyendo un libro sobre flores de Bach, 38 esencias que fue las que por intuición Bach, digamos que catalogó, ¿no? Y nos podéis imaginar el mundo, o sea, que una planta no es una planta simplemente, es que es esencia, es lo espiritual de la planta, cómo te lo tomas, ¿no? A través de un estudio que te hacen, ¿no? Y como eso te puede ayudar bastante para solucionar.
temas relacionados sobre todo con el miedo, ¿no? Situaciones psicológicas de la vida y además él lo descubrió de manera intuitiva, ¿no? Utilizando ese pensamiento abstracto, esa mente abstracta. Y veo a medida que voy leyendo el libro cómo está conectado, bueno, el autor del libro este no es Bach realmente, pero Bach estaba, aunque no estaba ligado a la antroposofía, se ve que ahí hay algo que huele a antroposofía. Y el autor del libro, yo creo que no lo dice en ningún momento, pero me da la sensación de que es conocedor de la antroposofía. A lo mejor simplemente conocedor y sabe un poco por dónde tirar. Pero es una maravilla lo que una flor puede darte, lo que esconde. Y yo ya pienso así con todo, pues lo mismo en las frutas, los árboles, porque muchas flores de las que estudias vienen de árboles, de arbustos, ¿eh? Los animales, es que hay una parte ahí que está ahí y no se conoce, o se ha tapado, evidentemente. Es súper interesante y precioso, vaya. Mientras más nos adentramos, más, Sí, sí, más piezas claro, del puzzle siempre. Yo lo digo, las piezas del puzzle se van colocando. Yo lo que veo claro. es que cada vez veo más. Vaya, es que impresionante. Y lo Ujú. que pasa es que si, a ver, yo me considero una persona curiosa, lo que pasa es que no tengo tiempo para abarcarlo todo, pero que es por donde tire, hay siempre esa otra parte espiritual por donde tire. Y bueno, claro, cada vez la curiosidad no sé, te hace buscar más y bueno, es imparable, imparable. Qué guay. De Ricardo, ¿no? El libro, Sí, ¿no? sí, De de Ricardo que Ricardo Orozco, sí, Orozco, ese, sí. sí, sí. Es una maravilla, vaya. Mira, yo había oído que había algo en torno a Steiner y Bach. Ah, ajá, Ahí lo Mira. sí, tenéis. sí. Ah, qué guay. Ah, fíjate. Fíjate, qué curioso. Sí, sí, yo vi que De hecho, Bach hace referencia a Goethe. sí. O sea que, Estuvo en Londres en las conferencias de Steiner. ah, claro, Habría que ver en qué clase de ciclo. claro. Ahí, yo vi hace unos días, 2 o 3 días, una charla de Pedro José Martínez en la que Sí, hablaba no sé si se ha compartido, no sé dónde, dónde lo he visto, Sí, y sí, hablaba la de puse todo yo. esto. la La Sí. puso pusiste José. tú. Sí, Y Sí, es verdad. también Me la pasó muy, Yolanda y la puse yo. sí, sí. y el otro día también yo veía que no sé cuándo ni por dónde vino, pero como una parte infinitesimal de algo, de algún componente, cómo eso afecta en el todo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la, no sé si destilación o no sé cómo decirlo, con el sacar la esencia de, Ujú, bueno, de la planta, de la flor. Y de ahí, y tiene que ver también con el cuerpo etérico, creo, de cómo sí, eso ujú, impacta luego en los cuerpos eh, exactamente. en nuestros Claro. cuerpos, ¿no? Por eso Más, impacta en nuestros cuerpos etéricos. Por eso las plantas son transformadores del etérico nuestro, porque están en el etérico. Y por eso tienen tanta potencia en transformar el etérico y el etérico actúa sobre el astral nuestro. Y por eso Mm, sobre lo que dice Yolanda del Las miedo, el miedo emociones. es del astral. Mm, Las emociones son todas del astral, pero claro, vienen afectadas del etérico, de tu estado vital. Cuando tu sí, estado vital cambia, cambia tu astralidad. Es que impepinable. Es que tú, si cambia tu estado vital, tu forma de vivir la vida, por decirlo de una manera sencilla, cambia tu astralidad, cambia tus emociones, tú te enfrentas a a lo que te viene. Cuando tú dices, yo vitalmente tengo que aceptar las cosas que vienen. Es decir, yo tengo un accidente porque tengo un accidente, bueno, pues ya está, pues tengo un accidente. ¿Qué pasa esto? ¿Cómo lo solucionamos? Pero no me quedo en la cosa de, a lo mejor como antes, de decir, uy, si hubiese hecho esto, uy, si hubiese hecho, es que no sé qué, es que patatín, es que ¿por qué me pasa esto a mí? No.
cambia la percepción, cambia tu forma de... Y eso es que cambia tu vitalidad en cuanto a, por ejemplo, Joana, lo que puede poner el ejemplo en su manera que lo comentaba también el otro día en la sesión. Es que es impresionante. Mm. Y las plantas tienen esa contribución. Ostras, hoy que he tenido visita con la doctora y cuando tú les planteas estas cosas, es increíble porque no entran, no entran. Yo me encontré con una que, Ah, co- co- como si ella me quería explicar el tema de los medicamentos como si yo no entendiera. Y le digo, oye, sí, pero claro, los medicamentos, porque yo conozco un biólogo y él se dedicaba a ir por todo el mundo a buscar las esencias de las plantas para hacerlo luego químicamente. Y entonces yo se lo dije. Le dije, bueno, pero claro, si las cosas quizá las hicierais de la esencia de la planta, no químicamente, los efectos de los tratamientos no serían los que son, ¿sabes? Pero Claro. Mm. No no tenía el sé, alcance, claro. no entran, Mm. ¿sabes? No entran. Hoy me ha pasado lo mismo, porque además, bueno, ella supongo que se ha dado cuenta que yo hay en cosas que no voy a entrar y me dice, bueno, te voy a dar lo justo porque como tú en estas cosas veo que no vas a entrar. Pues bueno, pero tampoco quieren saber nada de lo que haces ni nada. O sea, te dicen, bueno, tú y tus percepciones, pues vale, yo y mis percepciones, y ya está. Y es muy curioso, ¿eh? Porque, bueno, no sé, yo ahora que me muevo más en este ambiente, pues te das cuenta que es una cosa exagerada. Y esto que tú decías, a mí me visitó el médico y estaba mirando la pantalla del ordenador. Es que antes de visitarme ni se había, yo no sé si tienen tiempo o no, ¿eh? Yo ahí no entro, ¿eh? Pero no sé, estaba leyendo el historial mientras me estaba visitando y es que no me miraba ni a los ojos, ni a los ojos. Tiene que aparecer, pero a ver, eso yo lo pienso también mucho incluso en este caso en mi gremio, ¿no? Y bueno, y Yolanda está ahí, ¿no? Que al final es que tenemos que tener un montón de compasión. Emilio lo dice, que estamos en un momento de altísima compasión con los demás. Porque cada uno está en su momento. Y yo muchas veces, a mí mi mujer en este caso me pone muchas veces los pies en el suelo. Chiqui, tú estás ahora en esto, pero acuérdate, que hace 5 años no estaba en esto, ¿eh? Estaba en otras cosas. Entonces, hay que tener, porque claro, no sé, yo tengo el impulso ahora y, y entonces digo, uff, pero es que es verdad que hay que pararse. O sea, a mí me viene muchísimo la frase del Sexten Verba esa, la he dicho ya algunas veces, la de padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso cuando las cosas son muy arduas y cuando no, pues muchísima compasión con ellos porque cada uno está en el momento que está. Sí. Tú lo dices, Yolanda lo dice, los que estamos aquí seguramente decimos las cosas, pero después cada uno... Lo que pasa es que es una lástima porque ellos realmente, que yo esto también les dije, bueno, la humanidad con muchos está nada, cero, y la empatía completamente fuera también. Y yo, pues a veces les digo, ostras, vosotros que tenéis la oportunidad de que estáis con tanta gente, vosotros que podéis a- ayudar a tanta gente o guiarlos, que es una lástima que no entren en estas cosas, porque claro, ellos están muy en contacto con mucha gente y realmente los podían guiar muy bien y darles un buen soporte. O sea, no sé. Sí, sí, Pero yo Pero, esto que tú dices, Antonio, ya lo entiendo. Yo también estaba ahí, hace unos años, ¿eh? Pero, pero claro, cuando te mueves así, quizá en estos ambientes te das que no, que hay de todo, gracias a Dios, pero bueno, humanos y empáticos completamente, completamente.
Joana, yo creo que el fallo está en que tienen tocado el cuerpo astral. Es Posiblemente. esencial para lo espiritual. Entonces no muestran empatía. La empatía, bueno, es inteligencia emocional. Entonces ahí están muy tocados, estamos muy tocados. Nos Nada, tenemos nada de que empatía. incluir todos. Y Pero es que, claro, son cosas fuertes, o sea, son tratamientos Claro, fuertes, ¿no? Que al menos, pues nada, tú nada, mm, nada. es todo muy eso triste. está reflejado en la evolución de la propia humanidad, si es que está en Sí, la caída y en la separación, y estamos en el periodo de mayor separación. Y de hecho, en el libro de La Maestría del Amor de Miguel Ruiz, viene un capítulo hablando de ese veneno emocional del que nos nutrimos en todos nuestros primeros sexenios. Y es así, y es que eso es algo de lo que tenemos que deshacernos, pero no hay otra. Cada uno. Hay quien viene con 10 capas y hay quien viene con 100, pero que capas de veneno emocional traemos todos. Es Ujú. impepinable. Todo depende de los padres que ha elegido en el acuerdo álmico que antes de acceder al plano, a este plano, y en el que evidentemente pues viene uno con la tarea que viene uno a hacer. Ya está. Pues se supone que, pero claro, es que somos 8.000 millones de personas también ahora mismo. Y es que en el planeta. Sí, Y eso es que también es muy fuerte, ¿eh? Es que somos. Jamás ha habido en la Tierra tantísimas personas, tantísimos seres claro, humanos, ¿eh? y se han encargado de tocar ese cuerpo astral. De ahí, venga, venga, a darle. sí, sí, Por eso hay asesinos, hay... A ver, es que me voy al extremo, ¿no? Pero claro, si no, sí, no habría. sí, sí. Claro, Es curioso. claro, y es el Y respecto a lo desarrollo que de tú ese decías, cuerpo Joana, astral. Sí, y dime. respecto a lo que tú decías, Joana, de los profesionales con los que te encuentras, el propio recuerdo al propio Manel Sansegarra, al hombre este de la supraconciencia, que en uno de las charlas y en su libro lo cuenta, indica que él en su momento tenía miedo por el momento, por el sitio y por el lugar que ocupaba como director del servicio correspondiente en el hospital en el que estaba. Y entonces, pues, como sabía que lo iban a tachar de loco y de majara, pues aguantó hasta que pudo decir todo lo que ha empezado a decir, pues, hace unos cuantos años. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cuando vas a estos sitios y te encuentras con otros, es lo que tú dices, te hacen tocar muy de pie en el suelo y te das cuenta de realmente de todo esto, ¿no? Entonces, esto te lo hacen ver muy bien. En un momento a veces, pues bueno, te sabe mal o bueno, de esto, pero luego te hacen ver que realmente dónde estamos, ¿no? Y bueno, también es un aprendizaje. Claro, sí. Para mí me lo estoy Bueno, y a tomando eso- así como un aprendizaje. Claro, y en esos Sí, casos pues hay que poner ejemplos, ¿no? Pues hay que poner ejemplos, no sé, yo suelo poner ejemplos de Sergio Mejía, del doctor Manuel Sansegarra, de la doctora del Íñigo o Najinaga o Jinaga este, yo qué sé, de un montón de Benito, un montón de médicos que hay ahí que están Sí, de sí. Mar, de la que dio la charla de Dulce Revolución también, yo qué sé, pues Bueno, seguimos. seguimos. Perdonadme, pero yo estaba esperando el desenlace de un acontecimiento que ya ha sucedido. Vaya, vaya, Mm, lo sentimos, José Luis. lo sentimos, José Luis. Estaba escribiéndole a las niñas que estarán pasándolo un poquito mal. Mm. Bueno, el abuelo, mi suegro, mi ex suegro, yo le tenía bastante cariño. Fijaros qué casualidad tan bonita me ha escrito mi hija, ha sido ahora mismo, y por casualidad ella llevaba en el bolsillo un escapulario, que ya eso casi ni existe, pero un escapulario que, que, que estuvo, que le dio que se dio en la misa de cuando se le dio a mi madre. Y lo llevaba en el bolsillo y se lo ha puesto en su mano. Y
Lo raro de que el abrigo, como lo de mi madre fue en invierno, se ha puesto un abrigo que no se ponía desde entonces. Y así. Sí, Pero ya bueno, veo. las cosas, las coincidencias, ¿eh? Y todo lo que seguro que sucede ahí arriba para acompañarnos, es bonito a la vez. Ujú. Bueno, estas cosas pasan en los directos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por aquí, ¿no? Sí, vamos por aquí. Es que, sí. Sí, Tercer párrafo. El intelecto se aferra firmemente a esta separación. La tarea de la razón es ir más allá. La separación es algo artificial, una etapa intermedia necesaria para nuestra actividad de conocer, no su conclusión. La realidad en verdad es una unidad y no una multiplicidad artificial que no tiene nada que ver con el ser esencial de la realidad. La visión intelectual debe ser profundizada por la visión de la razón. El intelecto se aleja de la naturaleza, que pierde de vista el vínculo espiritual que une las partes de la realidad. La razón nos lleva de nuevo a la realidad cuando el espíritu humano lucha por salvar las diferencias creadas por el intelecto. Debemos determinar, bueno, hasta ahí ahora entra en otra consideración, pero creo que es, si queréis lo pongo ahí para meditarlo, pero es muy interesante también. Es un poco de todo lo que hemos estado charlando, ¿no? Mm, sí, sí, Y es una diferencia, bueno, entre intelecto y razón. Intelecto como la capacidad eh, no sé si de aprender o de poner nombre, catalogar, y la razón sería aquí más relacionada con el pensamiento a la hora de también un poco lo que se comentaba antes, de buscar las relaciones entre los conceptos y las ideas que vamos teniendo para llegar a ese conocimiento más profundo, digamos, o me estoy oleando. ¿no? Está justo yendo sin casi saberlo al siguiente párrafo. Léelo tú mismo. ¿Ok? Debemos determinar la diferencia entre concepto e idea. Concepto es el pensamiento único tal como es captado y retenido por el intelecto, y cuando para la razón, perdón, concepto es el pensamiento único tal como es captado y retenido por el intelecto, y cuando para la razón, esto no lo pillo bien, las creaciones del intelecto Sí, abandonan su existencia separada. sí, eso lo tengo que repasar porque es tal cual con esas redacciones rocambolescas que te cambian sujetos y predicados, te las ponen afirmaciones con dos negaciones y demás. A ver, pero viene a decir, debemos determinar la diferencia entre concepto e idea. Concepto es el pensamiento tal como es captado y retenido por el intelecto. Eso por un lado. Y después, Ujú. y cuando a través de la razón las creaciones del intelecto abandonan su existencia separada y viven solo como parte de una totalidad, a estas configuraciones que la razón ha creado les llamamos ideas. Luego es cambiar dos artículos, pero me faltaba ese repaso, segundo repaso. Mm. Sigue diciendo que Kant ya había señalado la diferencia entre intelecto y razón.
designando la razón como la capacidad de percibir ideas y el intelecto como forma de contemplar el mundo en su diversidad. Pero para él, la unidad creada en las ideas son simplemente normas subjetivas mediante las cuales ponemos orden en nuestro conocimiento. En la razón, los conceptos mismos se combinan en ideas. La razón hace visible la unidad superior de los conceptos del intelecto. ¿Podéis seguir vosotros, que es mi hija, debo de atenderla en estas circunstancias? Sí. Es que me están llamando por teléfono. A ver, leo yo, si no. En la razón, los conceptos mismos se combinan en ideas. La razón hace visible la unidad superior de los conceptos del intelecto. Una unidad que el intelecto ciertamente tiene en sus configuraciones propias, pero que no es capaz de ver. El hecho de que esto se pase por alto es la base de mucho malentendido sobre la aplicación de la razón en la ciencia. Kant ya había, voy a leerlo de nuevo, ¿vale? ¿Parece? Sí, Sí, sí. Kant ya había señalado la diferencia entre el intelecto y la razón, designando la razón como la capacidad de percibir ideas y el intelecto como forma de contemplar el mundo en su diversidad. Pero para él, la unidad creada en las ideas son simplemente normas subjetivas mediante las cuales ponemos orden en nuestro conocimiento. En la él razón, digamos que a lo mejor se quedó sí. ahí en esa frase que dice no es capaz de ver, no es capaz de ver. ¿En cuál? En la frase esa que dice pero que no es capaz de ver. ¿Pero dónde está? ¿En el texto o aquí Sí, no, en...? en el texto sí. Ah, Nos dice, la razón hace visible la unidad superior de los conceptos del ah, intelecto, una unidad que el intelecto ciertamente tiene en sus configuraciones propias, pero que no pero es capaz de no es ver. capaz de ver. Sí, como que les faltaba, a Kant les faltaba como Mm, comprender que, o entender, o asumir que había una parte de la realidad oculta y otra que se mostraba. Ahí yo creo que era como que formaba un todo. Esa distinción entre esa realidad oculta y esa realidad mostrada a la percepción de los sentidos es ese salto de Goethe. Ahí es donde yo creo que está ese pequeño salto, sí, mm, en establecer la realidad como la realidad oculta y la realidad como que hay ahí, como que están esas dos partes. Yo así es como lo entiendo, pero me cuesta un poco de trabajo en cómo está aquí expresado. sí. Porque claro, dice, después en la razón, los conceptos mismos se combinan en ideas. La razón hace visible la unidad superior de los conceptos del intelecto, una unidad que el intelecto ciertamente tiene en sus configuraciones propias. Es como que ya está aquí en el intelecto todo, no es que venga de, pero que no es capaz de ver, claro. El hecho de que esto se pase por alto es la base de mucho malentendido sobre la aplicación de la razón en la ciencia. Claro, realmente es como eso, es como esa separación o no. Es que las ciencias a lo mejor quieren acaparar la razón para ellas, cuando la razón puede servir para contemplar lo que Goethe contemplaba. Exacto. Entonces, Es que, sí, claro, en la teoría de Newton del color, digamos que se basa en el espectro visible electromagnético.
Ahí hay una gama de espectro visible electromagnético, entonces cada color tiene asignado una parte del espectro y es como algo completamente material. Es como que se queda en la absoluta materialidad. ¿Qué pasa con Goethe? Pues según el vídeo en el que explicaba Artur Sala, realmente es como que ahí se ve como en la parte de la sombra, que es la parte oculta, es donde se está, con el experimento correspondiente, es donde se ve proyectarse ese color que está como atravesando el cuerpo realmente y que está proyectando en su sombra, está proyectando la otra parte del color. No sé si me explico en lo que os digo, pero realmente es como que eh, aparece mm, bueno, que aparece esa parte oculta, ¿no? Pero que después incluso matemáticamente, según explicaba Artur Sala en el vídeo ese, había como una componente matemática ahí que desechaban, como que se olvidaban de ella, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo de la terminología matemática cuál era, pero había ahí un campo donde el campo se separaba en dos y había un campo que era el campo newtoniano y el campo goetheano, por decirlo de alguna manera. Bien, cuando queréis que continuemos, me lo decís leyendo, porque como le perdí un poco el hilo en esa llamada, pues Bueno, nos hemos quedado en los dos mismos párrafos donde estaba sí, José Luis. vale, Sí, no hemos seguido. Estábamos como analizando el proceso de Kant, ¿no? Que Kant se queda un poco sí, como, estábamos diciendo, como que realmente no asume el hecho de que hay una parte oculta en las cosas, más o menos, es un poco la idea. mm, 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 más, sí, o yo diría como que más que oculta, que cuando la razón interviene para encontrar una cohesión entre todos esos conceptos separados que valora la ciencia, pues eso mana de la cosa misma, no de nuestra fantasía de la necesidad de nuestra razón. La necesidad surge de que existe una unicidad que encontrar y no desde nuestro simple beneficio de satisfacer esa necesidad. Algo parecido, complementario. Hay una parte que os quería decir que se refiere, ya que estamos con lo de Kant, que he subrayado aquí en azul y que tengo que poner, aquí está mal, porque hay números, relaciones y demás, y desde donde yo lo he digitalizado, pues sale mal, porque lo que son fórmulas que aparecen aquí son dibujos y bueno, está todo fatal. Entonces, esto más que así, lo que debería es de tacharlo hasta que lo arregle. Mm, y el tachado, ¿dónde estaba? Aquí. Lo voy a tachar, ¿vale? Y mientras tanto, yo había pensado, si os parece bien, aunque es algo más científico, pero bueno, aprovechando que está aquí también José Antonio, que se mueve en esos ámbitos pedagógicos científicos, pues nos puede también ilustrar bastante bien. Sí, lo que Eh, pasa es que yo lo que haría es leerlo un poco del literal que está aquí. sí, sí, exacto. Ponerlo en la pantalla del literal. Lo voy a, Yo lo voy a leer aquí del libro, ¿vale? Si os parece. pero es que hace falta ver las fórmulas también. Bueno, yo creo que no. Bueno, ve Realmente es que leyéndolo. habla de sumas realmente, o sea que tampoco es tanto, ¿eh? Ah, vale, vale, venga. Dice, Kant considera que los enunciados de las matemáticas y los de la ciencia natural pura son los únicos juicios sintéticos a priori que tienen validez. Y así, por ejemplo, toma la proposición 7 más 5 son 12, es igual a 12.
Kant concluye que en el 7 y en el 5 de ningún modo existe el 12. He de trascender el 7 y el 5 y recurrir a mi intuición para encontrar el concepto del 12. Mi intuición me impone la necesidad de que 7 más 5 sea igual a 12. Mis objetos de experiencia, sin embargo, han de acercarse a mí por medio de mi intuición. Es decir, han de adaptarse a las leyes de ésta. Para que la experiencia sea posible, esas proposiciones han de ser correctas. Todo este edificio artificial de pensamientos de Kant no se sostiene ante un examen objetivo. Es imposible que el concepto del sujeto yo no tenga, perdón, es imposible que en el concepto del sujeto yo no tenga ningún punto de apoyo que me conduzca hasta el concepto del predicado, porque ambos conceptos han sido adquiridos por mi intelecto ante una cosa de que por sí es una unidad. No nos engañemos. La unidad matemática que subyace en el número no es lo primero. Lo primero es la magnitud, que no es otra cosa que la repetición más o menos secuencial de la unidad. Cuando hablo de la unidad, he de presuponer una magnitud. La unidad matemática, el uno, es una formación de mi intelecto, que éste separa de una totalidad, igual que separa el efecto de la causa, la sustancia de sus propiedades, etcétera. Al pensar 7 más 5, en realidad retengo mentalmente 12 unidades matemáticas. Si bien no lo hago de una sola vez, sino en dos partes. Si pienso en el conjunto de las unidades matemáticas de una sola vez, estoy haciendo lo mismo. Y esa identidad la expreso con la proposición 7 más 5 igual a 12. Otro tanto sucede con los ejemplos geométricos que introduce Kant. Una línea recta limitada cuyos extremos sean los puntos A y B es una unidad inseparable. Mi intelecto puede hacerse dos conceptos de ella. Por un lado, puede considerar la línea como dirección y por otro puede tomarla como camino entre dos puntos A y B. De ese hecho emana el juicio. La línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Es un poco... A ver, yo te iba a poner un reto, José Antonio. ¿Cómo le explicarías tú esto a tus alumnos? Buah, yo tendría que releerlo otra vez, ahora mismo. Pero bueno, creo que así si pienso un poco, eh, la idea es un poco que en esta segunda parte es como que Steiner nos indica que que cuando yo veo 7 más 5 igual a 12, realmente no estoy viendo el 5 y el 7 como entes y que eso al juntarlo son 12, sino que estoy viendo las 5 bolitas, las 12 bolitas y que al juntarlas, esas 12 bolitas como unidades, como unidades cada una de ellas, juntan las 12 unidades matemáticas. No es como que un bloque de 5 y un bloque de 7 y eso lo veo me hago la idea del 5, la idea del 7. No, es como si estuviera viendo 5 aceitunas, 7 aceitunas, junto todas las aceitunas y entonces las pongo todas en fila y son 12 aceitunas. Eso es un poco la diferencia que más o menos así, a bote pronto, veo yo entre la propuesta de Kant y la propuesta de Steiner. Que es como irse un poco a la esencia, al uno, a la unidad. ¿A la unidad qué? A la Mm. unidad, a la aceituna. Una aceituna, pero si estoy hablando de un bolígrafo, pues estoy hablando de un bolígrafo. Si estoy hablando de un móvil, pues estoy hablando de un móvil. Me da igual, pero no es el 5 y el 7, sino la unidad a la que se hace referencia. Por eso en el segundo párrafo dice, no nos engañemos, la unidad matemática que subyace en el número no es lo primero. Lo primero es la magnitud.
Dice que no es otra cosa que la repetición más o menos secuencial de la unidad. ¿La repetición de qué? De cinco cosas. Pues cinco cosas, cinco aceitunas, cinco una detrás de otra. Siete aceitunas, que realmente es la esencia de cómo tú le enseñas a los niños a sumar, por ejemplo. Eso te Tú iba a no le decir. dices al niño, imagínate un 5. No. Imagínate un 7. No. Tú le dices, coge cinco papeles, coge siete papeles, pon todos los papeles juntos. O a los siete papeles, quítale cinco. ¿Cuántos te quedan? Así es como se explica. A un niño de primaria, de los cursos más básicos. Mm, No se le dice, imagínate que tiene un 5". No, eso no, porque el niño no tiene la abstracción matemática todavía. Entonces, ¿qué tiene? Que tiene que jugar con el tacto, con la manipulación. No sé, ahí es donde yo le veo ese rollo. No sé si me he sí, explicado, no sí. me he explicado, si Ujú, encaja, no encaja, pero así es como yo lo veo. ujú. Que de hecho después lo enlaza un poco, a nivel matemático, lo enlaza con la axiomática matemática, que realmente hay un fundamento axiomático detrás. Es decir, la matemática se construye sobre una axiomática, es decir, sobre unas leyes fundamentales. Tú dices, no sé, me resuena un poco a lo que se compartió sobre Thomas Campbell, que creo que te lo mandé, José Luis. No sé si llegaste a ver esos vídeos del Thomas Campbell, que está muy relacionado con la teoría sintérgica también de Jacobo Greenberg, ¿no? Sobre la Pero no, realidad. no lo he visto todavía. ¿No lo Pero has sí, visto? sí Bueno, pues ahí propone dos postulados, ¿no? Y sobre dos postulados, este Thomas Campbell construye un poco todo lo que para él puede explicar la realidad, ¿vale? Y claro, a lo que me refiero es a que hay que poner una axiomática detrás. Tú, si no, si rompemos con la axiomática, pues ahí es donde está un poco el principio un principio de incertidumbre matemática del que habla Joan Mele también, ¿no? Que podríamos decir que la matemática no se sustenta en nada. Porque si no pone axiomas detrás, no hay nada, realmente. mm, exacto. La construcción se hace sobre unos axiomas, en toda la matemática, en cualquier aspecto. En la geometría, tú dices, ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero en la geometría tú dices, hay una serie de axiomas, que son una serie de elementos básicos. La geometría de Euclides funciona así. Y entonces tú no te puedes saltar esos axiomas, pero bajo esos axiomas Ujú. funciona toda la geometría de Euclides. Ah, por ejemplo, un ejemplo de eso es la suma de los tres ángulos del triángulo son 180 grados. Ese axioma. Efectivamente, Pero si no efectivamente. existe el triángulo, si no existen tres puntos unidos, No se puede. no hay 180 nadas. Sí. Mm. Eso por ejemplo, sí. Pero es que después hay geometría proyectiva, geometría riemanniana, geometría de la esfera. Yo qué sé, es que hay un montón de geometrías después que se estudian. O sea, que eso es después un mundo. Pero cada una de ellas establece una axiomática. Y sobre esa se construye. Y claro, bueno, y después que, a ver, normalmente, hombre, generalmente, a pesar de que yo me he encontrado en el estudio de la carrera de matemáticas, me he encontrado muchas veces con que, bueno, ¿y esto para qué lo están estudiando los majaras estos, no? Que es unas cosas súper extrañas y tal. Pero al final, muchas cosas de esas, la mayoría tienen una esencia, tienen un fin en matemáticas, no están porque sí. Yo para mí, y ahora en este momento, me acuerdo de muchas cosas de esas que decíamos, no me los matados, esto es lo que están estudiando. Estábamos nosotros estudiando en la carrera y decíamos que había compañeros que eran unos matados porque estaban estudiando unas cosas que decíamos, ¿pero esto para qué sirve? Bueno, pues yo estoy seguro de que todo eso tiene un fin. No hay nada que en matemáticas se construya que al final no tenga un fin. Lo veo un poco como el que está estudiando algo, dice, uy, no, no me ha servido para esto. Ah, pero se me encendió la luz y me sirvió para otra cosa. Pero no Ujú, estaba en el camino de no era la conclusión del camino de lo que estaba buscando. mm, Era otra. muy bien. Bueno, ya me Pues callo, mira, ¿eh? aunque lo hemos leído hasta el final, os voy a leer cómo ha quedado, que yo no he querido meter todo este proceso lógico-matemático que también ha expuesto Rudolf Steiner, lo he puesto de una forma muy sintética. Eh, dice, llamemos dogmática a toda ciencia que no Pero te has reconoce, saltado un párrafo, José Luis, el sí, del es verdad, espíritu que no lo has además es leído. fundamental, pues se refiere a él.
el espíritu humano es el espíritu humano el que produce la separación. Esto es importante. Es el Mm. espíritu humano el que produce la separación. O sea, separación no existe. Para, uniendo las partes separadas mediante la razón, ver plenamente la realidad. La unidad que la razón toma como objeto existe antes de todo uso de la razón, pero está oculta solo como potencial y no se manifiesta por sí misma sin el uso de la razón. Llamemos dogmática a toda ciencia que no reconoce este hecho y que une pensamientos sin comprender la verdadera base de la conexión que establece. Así, la verdad no la conocemos por nosotros mismos, sino que nos es impuesta desde afuera. Kant ha hecho esta cuestión el punto de partida de su obra Crítica de la razón pura. Kant considera que los principios de las matemáticas y de las ciencias naturales puras son principios sintéticos, válidos a priori. Pero todo juicio, en cuanto las partes que intervienen en él son conceptos, es decir, no es más, pero todo juicio en, en, en cuanto que las partes que intervienen en él son conceptos, es decir, no es más que una reunificación de lo que el entendimiento ha separado y la unión revela, se revela inmediatamente cuando se examina el contenido de los conceptos proporcionados por el entendimiento. A usted le tengo que dar un repaso, no sé si le entiende. Pero todo juicio como todo juicio en cuanto a las partes que intervienen en él son conceptos, es decir, no es más que una reunificación de lo que el entendimiento ha separado, y la unión revela inmediatamente cuando se examina el contenido de los conceptos proporcionados por el entendimiento. Bueno, esto le tengo que dar un repaso a esa frase, pero por lo demás bien, ¿verdad? Sí, y además Sí. el parrafito ese de es el espíritu humano el que produce la separación y es que está relacionado con la propia evolución del ser humano, es lo que comentaba yo antes, que es que tiene que ser así, es que debe ser así porque somos nosotros los que tenemos que espiritualizar la materia y somos nosotros los que tenemos que ejercer a través del pensar estamos abocados a eso, Mm, a unirnos, al religare de la mm, religión. mm. Es el fin fundamental. Fíjate que está hablando de lo mismo, pero llegando por unos caminos aparentemente con bastante diferencia de cuando lo explicaba en la filosofía de la libertad. Ahí también, se enreda muchísimo en el monismo, el dualismo, el realismo y el idealismo, muy conceptualmente filosófico. Y aquí te está explicando lo mismo desde distintas realidades, en este caso desde la ciencia, pero al final concluía en esa búsqueda de la filosofía de la libertad, de la búsqueda igual de la realidad y unirla además con la posibilidad o no de ser libres, en que la realidad es que el ser humano es el que separa en un dualismo aparente inicial la realidad, y el pensar nuevamente las reúne. Y además, igual que aquí, pero desde la perspectiva científica. Y que al final también concluye en Filosofía de la Libertad que el hombre realmente en esas condiciones del pensar puro y del el pensar moral, fundamentalmente, del concepto moral y de la práctica moral, realmente era libre. Y aquí, desde el aspecto científico, también está dando una noción de cómo se puede o no cómo se llega a ser libre y cómo no. Desde la ciencia dogmática que no acepta que no tú, sino la cosa en ti es la que eh, te está proporcionando esa unidad. Si no, no eres libre.
si no estás aceptando una ciencia dogmática. Qué curioso con lo que estaba diciendo José Luis, además, que, que la mayoría de corrientes te hablan de esa no dualidad, de salirte de lo dual. Es como tú para ver la realidad verdadera tienes que salir de la dualidad. Eso está en me viene así el poder de la hora, el libro del poder de la hora del Tolle. De alguna manera está ahí reflejado. En el libro de Emilio Carrillo también de Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, me parece que también acaba terminando en ese tipo de aspectos, ¿no? Y es como que ese salirte de la dualidad es absolutamente necesario. El no estar polarizando, es como polarizar. De hecho, cuando estudiábamos el encuentro con el mal de Prokofiev y el enigma del mal, también había ese mantener el equilibrio en el punto medio, ¿no? Y salirnos de esas polaridades también. Ujú, En el libro de ujú, Schulle, que hablaba de esas cualidades extremas, ¿no? De la valentía y del. Es que no me acuerdo ahora mismo, tendría que mirar lo que está por aquí. Pero hablaba de un montón de cualidades, no sé si lo recordáis, y te ponía esa cualidad intermedia, ¿no? Que hacía que un poco estaba relacionado con lo ujú, luciférico, marimánico y lo crístico, ¿no? ujú. Pero Sí, lo que separa realmente se acerca a la destrucción y al mal, y lo que unifica se acerca a lo crístico y a lo divino. Siempre es así. fíjate, ¿no? Y bien que lo saben los políticos. Y bien que lo sabes. Exacto. Mm. Por eso se crean tantas polaridades y cada vez hay más. Que es que tú Solo hablas de vence. cualquier cosa y hay polaridades por todos lados. Es que ahora hay polaridades para aburrirse, como nunca, como nunca. Fíjate, la última, ayer que me llegaba, la de lo de las felices fiestas, ¿no? El decir felices fiestas en vez de feliz Navidad. Venga, otra, venga, ahora. Y tú dices, Ahora, y yo, escúchame, pues el otro día decía Mariano en la charla del sábado, justamente terminaba la charla diciendo que feliz. Justamente cuando decimos feliz, significa etimológicamente estar en el camino correcto. mm, Imagínate, feliz Navidad, lo que significa estar en el camino correcto de la búsqueda del renacer. ujú, O sea que fíjate la potencia que tiene las dos palabras, ujú, mm. para que la quiten de en medio y para Sí, que sí, sí. añadan ese Claro, vaivén. y la gente lo ve bien porque, ay, mira, ya como es un periodo largo, que si Navidad, fin de Año año, nuevo, Reyes, oye, pues una palabrita que me lo une todo y queda muy claro, bien. claro. Claro, Porque lo otro es como decir, hay que uy, pensar feliz más allá. Navidad y próspero año 2025. Uy, ay, pues Mm, que eso es muy mm, largo, ¿no? Felices fiestas. ya está. ¿Te lo El, venden? el- ¿Te lo sí, sí, venden? sí, 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 sí. Es que son Sí, unos sí. máquinas. Hombre, Hay que si es decirlo. que es una inteligencia del mismo nivel que la crística, pero desde la oscuridad. Exacto. Imagínate. Y una gente muy obediente, Sí, sí, demasiado obediente. sí. Totalmente. Bueno, y el Papá Noel que ya lo eclipsa todo, ya ves, el San Ya. Nicolás que no tiene ni poco que ver con la época incluso, que llegó hace ya unos días el San Nicolás, no sé qué día es. El seis de diciembre. Se conmemora la muerte. Madre mía. El 6 de diciembre del 343. Mm. ¿Qué falta Pues, hace que la... pues justamente, José Luis, te voy a mandar el texto ese porque justamente habla de una simbología antropológica entre Santa Claus y Ruperto, como el erguido y el no erguido, como ahí hay un movimiento también súper interesante que expone ahí Marcos Acosta en el texto ese, súper Sí, chulo. que no Mm, quiere el yo porque va Claro, encorvado. sí. Mm. Y exacto. gracias por recordarme otra vez lo otro que me enviaste a mí, que si quieres mandarlo yo, lo que tú mandes por el grupo, bendito sea, tú tienes Bueno, ya que lo he una citado, intuición maravillosa. lo voy a. Me dijiste, y no he tenido, porque los días están siendo complicados, pero bueno, de Bueno, hecho yo lo voy mañana a subir mi para el que quiera, Nochebuena ¿vale? es en el tanatorio, así que imagina.
Así que bueno, pero voy a tratar de leerlo y Eso lo lo que mando me mandes ahora. ahora también. Yo por mí, si tú quieres, bueno, por mí, pues no sé lo que piensan los demás, pero en principio sí, porque Yolanda se va, lo mismo se va ya, ¿no? Y yo Sí, también tengo que salir, si no, en 10 minutos así, o sea que si los Ujú. demás están de acuerdo y quieren, Pero además pues, que nos podemos ir bien satisfechos, ¿eh? no, no, por supuesto, sí, sí. hasta que Que, hemos terminado. que el jugo que se le ha sacado a estas palabras es importante, ¿eh? Muy acorde. Mm. Bueno, pues bueno, por mí también, porque tengo ganas ahora ya de libremente llamar a las niñas y cambiar todos los planes de mañana. Así que vamos a terminar con el verso, ¿os parece? De la semana. Perfecto. Podemos leerlo, uno de nosotros. Siento al niño del espíritu en el seno del alma, como liberado del hechizo, en el resplandor del corazón, el sagrado verbo cósmico ha engendrado el fruto celestial de la esperanza que crece jubiloso en las lejanías del universo, desde el divino fundamento de mi ser. Ay, bueno, pues ya nos vemos la semana, el El día 6 próximo tenemos sesión día, el día 30 no, que es último de mes, además hemos señalado también. Ya nos vemos el 6 justo después de Reyes. pero el jueves de antes tenemos sesión o no de conocimiento de mundos superiores o Mm, mm, el jueves efectivamente, 2. Vale, efectivamente, porque este jueves no hay 26, que es el vale, último. El jueves día 2 nos veríamos en el vale, comienzo de Mundos Superiores. Ujú. vale. Y el 6 sí tendríamos sesión a pesar de ser Reyes y eso, ¿no? Eh, claro, es un día muy especial, que todo el mundo está en sus cosas, como debe ser, Así. con sus niños, con sus padres. Mm. Lo A vamos ver, hablando, podríamos vale, vale, ya está. trasladarlo, por ejemplo, al miércoles 8 y Sí, así estamos más ya liberados. más. Quedamos en eso y ya lo dejamos Sí, ya un miércoles 8 hemos dejado vale. atrás lo Ponlo que tú en son el. Sí, compromisos del mundo, aunque nosotros seguimos en la disposición de Reyes, ¿vale? claro. Mm. Sí, ponlo Lo en el que, grupo si eso y lo que, bien.
Claro, lo que pasa es que es la reunión en la rama de Málaga y Ah, ese día también va a ser importante. Mm. pues fíjate. Mira, el viernes 10 mejor. Mm, El viernes, yo lo confirmo porque Venga, no sé si vale, comenzaremos en la rama el mismo 8 o ya comenzaremos el 15. Voy a asegurarme vale, primero. Si no vale, vale, comienza la rama el 8, vale, pues el 8. Si comienza la rama, para yo poder vale, estar allí el día vale, 10. ¿Vale? perfecto. Muy bien. Muy bien, Pues nada, que vaya todo pues un fuerte abrazo. lo, lo Un mejor que Feliz, pueda. abrazo. Venga, Igualmente. feliz Navidad. Feliz Feliz eso. Navidad. 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 El Feliz Navidad. nacimiento de la luz Provecho. del Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Exacto. Mm, Fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.